Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Sí, sí, es correcto. Nosotros adjudicamos el año pasado un proyecto con una inversión de 49 millones de dólares. Los primeros 3 meses, pues la empresa se encargó en empezar a analizar diferentes intersecciones para determinar lugares donde hay que poner semáforos nuevos o lugares donde hay que incluso quitar los semáforos, porque no necesariamente en todos los lugares deberían de haber semáforos o no necesariamente en todos los lugares pues, o en las intersecciones se ha estado haciendo en el tiempo de la forma correcta. Entonces nosotros lo que queremos es, pues, uno, mejorar la movilidad y la circulación de toda la población, porque de esta manera, es decir, garantizando a través de semáforos inteligentes, los cuales, a diferencia de los semáforos actuales, van a medir la cantidad de vehículos que están circulando actualmente, los actuales no lo hacen, y al medir esa cantidad de vehículos van a priorizar el cambio de color rojo a color verde de acuerdo a el flujo vehicular que está en esa intersección. Y no solo eso, sino que también los semáforos incluyen una parte peatonal que actualmente no existe en nuestro país para que un peatón que quiera cruzar la calle pues pueda apretar un botón y en un tiempo prudencial pues los semáforos van a cambiar todos de color rojo y le van a dar prioridad al peatón. En nuestro país pues muchos de los accidentes viales, y eso hay que mencionarlo, se dan al peatón, ¿verdad? El cual está desprotegido debido a que los semáforos pues se pone uno en rojo pero tenés otro en verde. Entonces al final alguien que se quiere cruzar una intersección se tiene que pasar la calle corriendo, ¿verdad? Porque siempre hay circulación de vehículos. Entonces queremos que sea así como es en Europa, así como es en Estados Unidos, así como en diferentes países del mundo, que estos semáforos respondan a la cantidad del flujo vehicular y también garantizando la seguridad vial de todos los peatones. Los semáforos actuales pues están sincronizados manualmente y únicamente responden a una cantidad de segundos que ya está determinada. Es decir, normalmente anda por 30, 60 segundos y así es el cambio de color rojo a color verde. Entonces no responden en realidad a la cantidad de vehículos que circulan en una intersección. Y aunque tengamos más en una calle de vehículos, siempre le va a dar la misma cantidad de segundos. Entonces esto de alguna manera va a agilizar el tráfico vehicular en el área metropolitana y en las diferentes partes de nuestro país. Vamos a cambiar 2.871 semáforos, vamos a empezar en la Alameda, en la Alameda Juan Pablo II y también pues en el Boulevard Los Héroes. De hecho ya se empezaron con algunas actividades, las cuales son la colocación e instalación de los gabinetes, que los gabinetes son unas estructuras en las cuales pues lleva todo un sistema eléctrico para garantizar el funcionamiento de estos semáforos, es decir, primero hay que instalar la parte eléctrica para luego colocar los lentes, ¿verdad? del semáforo. Entonces ahorita hemos empezado a trabajar con la colocación de todos estos gabinetes, se ha empezado con obra civil, se han hecho algunas excavaciones para cambiar ciertos ductos que hay principalmente de energía eléctrica, de hacer algunos cambios para poder poner estos nuevos semáforos y esperaríamos que a más tardar la próxima semana ya estemos colocando los lentes de los nuevos semáforos justamente en estos dos sectores, tanto la Alameda Juan Pablo II como también el Boulevard Los Héroes. Y luego vamos a seguir cambiando en otros sectores todos los semáforos, porque al final vamos a cambiar todos los semáforos existentes y vamos a poner nuevos semáforos también. Son 350 intersecciones para que tengas una idea. La idea del proyecto pues tiene que terminarse el último trimestre de este año y pues eso de alguna manera implica que por día se van a estar cambiando más de una intersección para poder terminar con los tiempos que se tienen contractuales de este proyecto. Quiero mencionarte también que la próxima semana vamos a iniciar con la construcción de un centro de monitoreo. Este centro de monitoreo pues va a servir para varias cosas. Uno es para garantizar el correcto funcionamiento de los semáforos, es decir, garantizar que se esté garantizando un mejor flujo vehicular y la seguridad peatonal, pero también como el proyecto incorpora un sistema de fotomultas, es decir, van a haber cámaras que van a detectar las placas de los vehículos y con esto vamos a poder identificar a los conductores
que estén infringiendo las leyes de tránsito, es decir, aquellos que van a excesiva velocidad, aquellos conductores que invaden la senda peatonal o que se pasan un semáforo en rojo o que invaden un carril en alguna carretera, pues los vamos a detectar y con esto pues vamos a identificar por el número de placa. Va a haber un equipo en el centro de monitoreo que va a estar revisando todo esto, porque no es que solo se detectó la placa y una sola vez se puso la multa, sino que es de alta tecnología, pero lo que quiero decir es, en el centro de monitoreo se pega la última revisión, es decir, es como digamos, una especie como en el fútbol, por ejemplo, que está el VAR, es decir, en este caso, pues nosotros vamos a tener, que al final termina diciendo si de verdad es una infracción de tránsito o no, es decir, para identificar que de verdad se leyó bien la placa, que de verdad fue una infracción de tránsito, y de esto, pues, luego aplicarla, y esto pues va a llegar al correo electrónico, incluso hasta la puerta de la casa de la persona que haya cometido una infracción. Claro, ¿verdad? Todo esto es un proceso que se tiene que hacer, no es que se implementa de la noche a la mañana, hay un proceso de prueba, entre otro tipo de cosas, pero lo importante es que ya empezamos, es decir, ya pueden ver a trabajadores en estas intersecciones del Ministerio de Obras Públicas mejorando, haciendo excavaciones, haciendo una serie de cosas para que la próxima semana ya empecemos a cambiar justamente lo más visible, que ya es el ente del semáforo. 350 intersecciones, lo cual equivalen a 1.871 semáforos que se van a instalar en diferentes. Semáforos inteligentes para poder ordenar. Sigue siendo San Salvador una capital con grandes retos en materia de ordenamiento vehicular. Voy a comenzar, quizás ese debió haber sido el punto de partida para poder comprender mejor que somos una ciudad que desde luego debe de tener una apuesta importante, muy estratégica en esa parte, en el tema del ordenamiento vehicular. No somos la excepción, la mayor parte de las capitales en el mundo tienen eso. Están lidiando con eso. Así es, y la mayoría de los países del mundo pues tratan de trabajar en diferentes aristas. Una de las cosas que se trabajan, pues obviamente es la infraestructura vial, son cuestiones básicas, es decir, la conectividad del comercio, del turismo, de las actividades económicas. Tienes que pasar por una carretera para poder desarrollarlas, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, ¿verdad? Estamos trabajando en la construcción de nueva infraestructura vial, es decir, en el caso de pasos a desnivel, por ejemplo, lo estamos haciendo estratégicamente en las entradas y en las salidas de la ciudad. Es decir, ¿por qué en las entradas y las salidas de la ciudad? Porque justamente en las intersecciones donde estamos interviniendo sabemos que esa es parte de las soluciones que hay que darle al tema del tráfico. Ahora bien, no es la solución total o definitiva, porque tenés las entradas y salidas de la ciudad, pero también tenemos problemas que todos, es decir, si alguien viene de Los Chorros, si alguien viene del sector del Puerto de la Libertad, si alguien viene del Boulevard El Ejército, los que vienen del Constitución, de Apopa, Aguilares, etcétera, todos quieren entrar al mismo punto de la ciudad. Entonces también no solo es el tema de infraestructura, sino que también hay que apostarle a otros temas como mejorar los controles que tenemos en las diferentes carreteras, es decir, regular más el espacio vial. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues alguien puede decir, bueno, entonces incrementemos la cantidad de policías de tránsito. Tenemos 1.6 millones ya de vehículos que es el parque vehicular, 1.6 millones de vehículos, es decir, que están circulando en las diferentes carreteras, y la mayor concentración la tenemos en el área metropolitana de San Salvador. Entonces, si nosotros... más o menos un... De ese 1.8, ¿qué porcentaje lo tiene el AMS? Más o menos andaría por los 35 a 40% aproximadamente. Pero el tema es que es donde tenemos... 700.000 vehículos. Tenemos una gran cantidad de vehículos que están circulando. O si es menos. Pero sí, pero si hay una gran cantidad de vehículos que están circulando actualmente en el área metropolitana, claro, ¿verdad? Muchos salen porque van hacia el oriente, hacia el occidente, otros pues se concentran en el área metropolitana.
otras personas pues se movilizan en el transporte público, etcétera. Pero lo que quiero mencionar de esto es que hay que apostarle a diferentes cosas. Una es controlar mejor el espacio vial, es decir, alguien puede decir incrementemos más los policías de tránsito, incrementemos más gestores, y que si bien es cierto pues lo estamos haciendo, pero no va a ser suficiente para la cantidad de vehículos que hay, nunca va a ser suficiente. Entonces hay que incorporar la tecnología. Aquí es donde estamos atacando a través de los semáforos y del sistema de fotomultas para tener un mejor control del espacio vial y también para aliviar en algunas intersecciones el tema de tráfico, que si bien es cierto, no es la solución definitiva, pero eso es parte de las soluciones que se están. Y solo lo último, y es que también el tema del transporte masivo, transporte público, que garantice una mejor movilidad y que las personas prefieran movilizarse a través de estos sistemas de transporte en lugar de utilizar su vehículo particular, como sucede en diferentes partes del mundo. A ver, una pregunta muy artesanal, muy popular, muy consecuente, ¿no? ¿Se puede considerar en algún momento cerrar el grifo de introducir vehículos, o mejor dicho, de cerrar un poco el tema de introducir más vehículos en el país, de introducirse o regularlos a partir de los años de vida que estos deben de tener en circulación? Porque este es uno de los grandes aristas que siempre dentro de la discusión y el debate que históricamente se ha tenido para ordenar el tráfico es la sobrepoblación vehicular en primer lugar, y en segundo lugar lo que ya usted mencionaba, ¿verdad? La conectividad estaba pues, o todavía la tenemos ya no apta para poder resistir esa cantidad de vehículos. Sí, hay diferentes países que establecen diferentes estrategias, ¿verdad? Hay algunos que ponen ciertos días para circular de acuerdo al número de placa. En Suecia, por ejemplo, horarios escalonados. En Suecia, por ejemplo, tú para poder ingresar a la ciudad te cobran un peaje prácticamente, porque al final la idea que tienen es que las personas no se movilicen en su vehículo particular, sino que lo hagan a través de las alternativas que han brindado de transporte público y transporte masivo. Ahora, después viene el uso de transporte masivo, tren, exacto. lo que sea. Exacto, y eso es lo que quiero llegar, es decir, uno puede decir, bueno, vamos a incrementar los impuestos para la importación de vehículos y este tipo de cosas, pero o cualquiera de todas estas alternativas que hemos mencionado, pero el tema es que si nosotros no garantizamos una alternativa a la población, al final lo que vamos a generar es malestar. ¿Por qué? Porque la alternativa existente, que es en el transporte público, pues actualmente es deficiente, es de mala calidad, hay que mencionarlo, la población misma que aborda el transporte público lo puede ver, hay mucho que mejorar en ella. Hace poco se renovaron varias unidades del transporte público por algunos empresarios, pero aún así no es suficiente porque son 11.000 unidades de transporte público que están circulando y teníamos una renovación de un poco más de 30 unidades, es decir, tener casi 60 unidades, es decir, tener 60 unidades nuevas versus tener 11.000 unidades que están circulando y de esta la mayoría no están en óptimas condiciones, entonces al final es un avance, pero aún así tenemos que seguir trabajando fuerte para realizar los cambios y las transformaciones necesarias. Pero lo que tenemos que hacer es competir contra el vehículo, es decir, garantizar alternativas de movilidad como el transporte público, como el transporte masivo, que de alguna manera la población pueda llegar de una manera más rápida hacia su lugar de destino y que lo haga también de una manera segura. Entonces, eso es lo que han hecho los diferentes países del primer mundo. Es decir, si bien es cierto, aplican otro tipo de medidas, como que algunas personas puedan circular por número de placas, como algunas, digamos, algunos incrementos en la parte impositiva de la importación de vehículos, pero es decir, hay alternativas de movilidad, las personas se pueden movilizar en tren, se pueden movilizar en metro, se pueden movilizar en los autobuses y son pues de calidad digna para la población que vive en estos países. Entonces, si nosotros queremos mejorar todo esto, pues lo primero que tenemos que hacer es comenzar con la transformación del transporte público. Y si bien es cierto, pues se han empezado ya con renovación de unidades, pero tenemos que seguir trabajando en esta lucha, que de hecho hablábamos hace poco con la mesa de transporte y mencionábamos ahorita un cambio adicional de cerca de 60 unidades aproximadamente que se van a realizar en estos días. Pero tenemos que, es decir, aún así, entonces vamos a llegar a 120, pero aún así no va a ser suficiente. Es decir, son... en mejorar la competencia, si lo queremos ver desde ese punto de vista.
tengo acá un dato que me gustaría conocer en qué consiste desde su perspectiva o cómo se aplicaría. En el diario oficial publicado en noviembre del año pasado se encuentra el decreto ejecutivo 50 del Consejo de Ministros con una reforma al reglamento interno del órgano ejecutivo que consiste en darle la facultad al Ministerio de Obras Públicas de poder brindar de forma directa el servicio de transporte público de pasajeros. Sí, de hecho en la ruta 42 y 152 se está brindando el ya se está operando, ¿verdad? Que la ley pues hace mención también que en caso de emergencia el Ministerio de Obras Públicas puede brindar el servicio, es decir, en el momento específico que había que comenzar a operar esas unidades, pues ese era el momento de emergencia porque no se estaba brindando el servicio, pero ahora digamos ya pasamos a otra etapa, entonces había que garantizar por medio de la ley que estas unidades pues pudieran seguir brindando el servicio a través del ministerio, las cual pues obviamente vamos a trabajar en mejorar el servicio, en mejorar la calidad de cada una de estas unidades y que estas pues sean un ejemplo para el resto de rutas de transporte que están en el área metropolitana. Ok, significa entonces que esto es solo, digamos, una facultad ante una situación como la que ya se conoce de esta ruta. Como esas rutas que de alguna manera en el momento específico, es decir, al día siguiente había que operar las rutas, ¿verdad? La ley nos permite que en caso de emergencia podamos operar, pero había que garantizar que el viceministerio pudiera realizar esto de forma prácticamente por más tiempo, ¿verdad? Entonces, que ya en este momento pues ya no es una emergencia específica como lo teníamos en esa situación ahí por el mes de marzo del año pasado, entonces por eso fue que se hizo esta reforma de ley en la Asamblea Legislativa. Entonces, pero lo importante más allá de eso es que creo que esta no fue en la Asamblea Legislativa, sino que fue un acuerdo ejecutivo, pero lo importante de esto, al final de cuentas, es que garantiza que se pueda brindar el servicio sin ninguna problemática, ¿verdad? Es parte de las atribuciones que tiene el Viceministerio de Transporte. ¿Qué pasa si algún empresario incumple o qué pasa si algún empresario de repente deja de circular en alguna parte del área metropolitana de San Salvador o de cualquier parte de nuestro país? No puede ser que el Viceministerio de Transporte no esté facultado para operar unidades de transporte público, es decir, si viene una ruta de transporte y de repente ya no aborda pasajeros, el Viceministerio de Transporte, a través de estas facultades, ahora puede él brindar el servicio. Es decir, este tipo de cosas son las que se quieren garantizar para no tener ningún impasse en el futuro y que al final pues el beneficiado siempre sea la población, porque si se deja de brindar el servicio en alguna ruta, el afectado siempre son los salvadoreños y el 70% de la población, es decir, la mayoría, que es al final la que se moviliza a través del transporte público. Ok, $150 es un poco la proyección para subir las multas de tránsito, que es otro factor también de coerción en la que estamos sometidos los automovilistas porque violamos a cada rato la ley. Este proyecto incluye obviamente lo que usted estaba hablando, el sistema automatizado del nuevo semáforo que permitirían de alguna manera tener el control. En el tema del ordenamiento vehicular hay un factor importante que es el tema de la educación, ¿ya? Sí, y yo quiero mencionar algo y es que si bien es cierto, pues el tema de colocar infracciones de tránsito, más allá de ponerlas, también es garantizar que se paguen. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Y esto pasa en el transporte de carga, en el transporte público, y es que la ley actual, la ley existente, dice que, por ejemplo, si se tiene una llanta lisa, la multa va al conductor. Es decir, si es transporte público y la llanta está lisa, no se le pone la multa al empresario, se le pone al conductor. Si la llanta está lisa del transporte de carga, no se le pone al conductor, no se le pone al empresario, se le pone también al conductor. Es decir, que al final, digamos, no es el propietario de la unidad, sino que únicamente está brindando un servicio y es el empresario al final el responsable. Entonces, este tipo de cosas se está tratando de cambiar en esta nueva ley. Es decir, no puede ser que el empresario del transporte público no sea responsable de todo este tipo de cosas, que la unidad esté en óptimas condiciones, al final no es el motorista. Y lo que sucede es que se le ponen una serie de infracciones al motorista del transporte público, viene este y al final, como al renovar la licencia, tiene que pagar todas estas multas, acumula $10,000, $20,000, y luego pues lo que termina pasando es que ya no renueva la licencia.
y trata de circular sin licencia en las diferentes carreteras, ¿verdad? Obviamente lo hace por necesidad, y nosotros venimos pues y colocamos las sanciones necesarias y tratamos de garantizar que este tipo de conductor pues ya no esté movilizándose, pero al final no puede ser que estas multas no se coloquen a quien corresponde. Entonces se quieren hacer esos cambios, tanto en términos de a quién le corresponden las multas, es decir, ordenar realmente, es decir, que la unidad esté en óptimas condiciones le corresponde al empresario, ¿verdad? En el caso del transporte público, en el caso del transporte de carga y en el caso del vehículo particular, pues al propietario del vehículo, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cosas se quiere regular para poder garantizar, uno, que se paguen las infracciones de tránsito, pero dos, más que todo, en que se cambien esas condiciones actualmente que existen y que de alguna manera pues han mantenido a los usuarios, en el caso del transporte público, en unidades con pésimas condiciones. Y no solo eso, sino que también al final el no tener condiciones adecuadas en el vehículo particular, en el transporte de carga, transporte público, cualquier tipo de vehículo que nosotros podamos hablar, al final se puede dar un incidente vial en alguna carretera y eso es al final lo que queremos evitar. Este año llevamos menos accidentes con respecto al año 2021 y al año 2022. Y si nosotros pues comparamos el año 2022 versus el año 2021, pues igual terminamos con un 7% menos de accidentes. Es decir, cada año vamos reduciendo la cantidad de accidentes viales que se dan en carreteras y pues queremos seguir reduciendo esta brecha de accidentes y muertos por accidentes viales en diferentes sectores. Si bien es cierto, se ha estado trabajando en el Gabinete de Seguridad para reducir las personas que han muerto por diferentes homicidios y se ha tenido un gran éxito con el Plan Control Territorial y las diferentes acciones que ha desarrollado el gobierno del presidente Nayib Bukele, pero en términos de seguridad vial pues hay que trabajar mucho más, es decir, no puede ser que tengamos muchas personas fallecidas por accidentes de tránsito. Entonces, de esta manera vamos a ir regulando y reduciendo esta brecha que de alguna manera pues está afectando la vida de la población, porque al final un accidente vial nos puede afectar a nosotros, nuestras vidas, la vida de las personas que van con nosotros y la vida de las demás, porque al final el accidente se da normalmente con otro conductor. Y además de esto, pues más allá también de poner una infracción de tránsito, lo que nosotros queremos hacer es justamente eso, ¿verdad? Cuidar de la vida de la población salvadoreña y al final el que de verdad esté conduciendo bien en las diferentes carreteras, el que respete las leyes de tránsito, no tiene por qué preocuparse, es decir, puede ser cualquier cantidad de multas o lo que... Va a haber millajes, entiendo también, ¿verdad? O sea, según los puntos de infracciones que vaya a cometer, va a llegar un momento en que va a poder, ya no va a poder. Podría perder la licencia del conductor, pero al final, exacto, pero al final los conductores no deben de preocuparse, ¿verdad? El único que se debe de preocupar es aquel que quiere infringir las leyes de tránsito. El que quiera conducir con responsabilidad y respetar las leyes de tránsito de nuestro país, pues debe de estar confiado, debe estar seguro que al final lo que vamos a hacer es ordenar todo el sistema vehicular en nuestro país. Sí, comentarte que el proyecto está en licitación pública. Esta es una obra gigantesca que vamos a desarrollar en el gobierno del presidente Nayib Bukele. Las ofertas de la supervisión, pues estas ya se recibieron el día 20 de diciembre. Estamos terminando la evaluación de la supervisión, pero en este mes de enero, a finales del mes de enero, pues se reciben las ofertas ya de la construcción del proyecto. Esta obra pues tiene una inversión de más de 300 millones de dólares, si bien es cierto, pues no es una obra pequeña, es decir, sería la obra más grande en realidad de infraestructura vial que se ha desarrollado en la historia de El Salvador y es un reto incluso para las diferentes empresas, tanto nacionales como internacionales, para el desarrollo en términos de obra pública en El Salvador. Lo importante es que ya estamos por recibir las ofertas, es decir, ya estamos a días prácticamente de recibir ofertas, hoy estamos a 19 de enero y nosotros esperaríamos que el día 31 de enero ya recibamos las ofertas. Y luego de esto, pues vamos a realizar ya el proceso de evaluación y luego de evaluar todas las ofertas, pues esperamos nosotros proceder con la adjudicación y el inicio de la obra. Es decir, estamos muy cerca de comenzar con esta gran obra de infraestructura vial que va a generar un cambio positivo en la movilidad de todos los ciudadanos. Son 15 kilómetros de carretera que vamos a ampliar desde Las Delicias
hasta el sector de San Juan Opico, donde estamos construyendo el paso a desnivel, que de hecho ya estamos también a punto de terminar, vamos a concluirlo 3 meses antes de lo que teníamos previsto. Pero ese paso, donde conecta el paso a desnivel de San Juan Opico, hasta llegar al Poliedro, desde Las Delicias al Poliedro, pues vamos a ampliar a 8 carriles, y desde el Poliedro hasta San Juan Opico, sí, y de hecho, ahorita está todavía la rampa más avanzada. Nosotros esperaríamos ya que el día lunes estemos haciendo ya la base de la rampa, de la última rampa que se logra ver en las imágenes, y luego pues a finales de la próxima semana comenzar con la colocación de concreto hidráulico, de la pavimentación de esa rampa, y luego pues garantizar ya también el tránsito vehicular en ese sector. Es decir, muy pronto van a poder circular a través de este paso a desnivel. Ya estamos sumamente cerca. Por tarde, en febrero, nosotros vamos a estar garantizando el paso vehicular en el paso a desnivel de San Juan Opico. De San Juan Opico, que sería de una gran, digamos, de un gran auxilio, oxigenación, sobre todo por la conectividad que hace con el Boulevard Claudia Lara. Sí, así es. Y después viene también el de estamos haciendo el de Zacacoyo, que de hecho nosotros esperaríamos que por tarde en 3 meses ya las rampas estén conformadas, y también la integración que estamos trabajando, ¿verdad? Que la idea pues es terminar esos proyectos, porque mientras estemos construyendo el proyecto de Los Chorros, tenemos que garantizar que otras vías pues estén al final garantizando pues esa ruta alterna para todos los salvadoreños, y más aún incrementando el tránsito vehicular. Ahí se pueden ver en las imágenes el paso a 3 niveles que estamos construyendo en el Integración. Esta obra, este proyecto, pues solo uno de los puentes tiene 23 apoyos, como los que tú puedes ver en las imágenes, tiene 23 estructuras como esas, y pues ya estamos trabajando en los apoyos, en las pilas, para luego comenzar a colocar ya las vigas de este paso a 3 niveles que estamos construyendo. La idea es que las personas que vienen ya sea de San Salvador y que quieren ir a Nejapa, Popa Aguilares o Quesaltepeque o viceversa, no tengan que ingresar por el redondel, sino que lo puedan hacer a través de este paso a 3 niveles que estamos construyendo. Es decir, garantizar una mejor movilidad en esa intersección sin pasar por un redondel, que al final es el cuello de botella que de alguna manera pues hace que los flujos vehiculares se vean bastante complicados en ese sector. Pero bien, en el proyecto de Los Chorros ya estamos avanzando, esperamos que muy pronto lo comencemos. Hay algunos que dicen que es un render, hay algunos que piensan que no se va a construir, etcétera, etcétera, pero yo quiero ser claro con la población salvadoreña y decirles, ya está terminado el diseño de ingeniería, ya están terminados los estudios de factibilidad, y lo único que tenemos ahorita es la licitación. Ya recibimos ofertas para la supervisión, participaron dos consorcios en la supervisión. Hay empresas coreanas, hay empresas españolas que están participando, y en el caso de la supervisión, y en el caso de la construcción, pues esperamos que a finales de este mes recibamos las ofertas, y luego de recibir las ofertas, pues evaluemos y adjudiquemos de una vez por todas el proyecto, y ya de ahí pues no vamos a empezar más estudios, sino que en lo que se inicia es en el montaje del plantel. Empieza con algunas actividades de topografía, porque tienen que revisar los trazos del diseño para comenzar con, y eso es rápido, ¿verdad? Y de ahí pues con maquinaria, equipo y todo lo necesario que ingresarían a comenzar a ampliar la carretera y a comenzar a construir el viaducto, que es de más de 1 kilómetro, que nos va a alejar de la zona de riesgo en la cual pues pasan miles de salvadoreños, y que de alguna manera pues se han tenido complicaciones en tráfico y lamentablemente también en pérdida de vidas humanas. A ver, ministro, aquí me preguntan sobre San Miguel. ¿Hay predicciones de construcción en pasos de nivel? Tenemos en el sector del Triángulo, y tenemos también proyectados en el sector del redondel Monseñor Romero, que está en ese sector, ex redondel Los Leones. Ahí tenemos proyectadas obras de paso, estamos trabajando para poder sacar a licitación ya el proceso de construcción, adjudicar a una empresa y luego comenzar
con las actividades necesarias para la construcción de este proyecto. Lo importante es que estamos trabajando, estamos haciendo todo lo necesario para que esas obras pues muy pronto se puedan convertir en una realidad para todas las familias del oriente de nuestro país. Son obras importantes que sabemos que van a agilizar el tránsito vehicular, adicional al periférico Gerardo Barrios, que va a descongestionar sin duda parte de la ciudad de San Miguel, porque toda la carga logística y todas las familias que van hacia La Unión o hacia Honduras no van a tener que ingresar por la ciudad de San Miguel, sino que lo van a poder hacer a través de esta carretera nueva que estamos construyendo en este momento, que de hecho la próxima semana esperamos ya comenzar con el colado del primer paso a desnivel que se está construyendo en el oriente del país y que le da ingreso a una carretera de 17 kilómetros, una carretera nueva que es parte pues, de todo este proyecto integral que se está construyendo en este momento. Para el oriente. Para el oriente. A ver, ministro, aquí me están sugiriendo también que le recomiende o que le sugiera que, ¿por qué no se toma la medida que el transporte de carga que se ve en horas normales de la mañana pueda llevar a cabo esa actividad en horas de la noche cuando no hay tráfico? Yo creo que este es un buen punto también porque hemos visto muchos vehículos, furgones, trailers, no sé, sí, que están haciendo su ¿verdad? Abastecimiento en horas del día, ¿verdad? Sí, hay horarios restringidos para el transporte de carga. Vamos a seguir trabajando con el tema de gestores de tráfico, policías de tránsito. De hecho, en este momento nosotros estamos capacitando a los gestores de tráfico que tenemos a través de la Policía Nacional Civil para poder garantizar que tengan diferentes habilidades y destrezas, uno, para agilizar el tráfico vehicular, pero dos, también para colocar sanciones en los casos correspondientes. Y ahorita pues que ya todo este grupo salga de la capacitación, pues vamos a tener una mayor cantidad de personas que van a estar garantizando controles en diferentes intersecciones, principalmente en los ingresos y salidas de la ciudad, donde sabemos que el transporte de carga en algunos casos pues están circulando en horarios no permitidos, y esto pues no vamos a dejar que esto siga ocurriendo. Si bien es cierto, pues hay policías de tránsito que están garantizando este tipo de acciones, pero se van a sumar también los gestores de tráfico que en este momento están en capacitación, una buena cantidad porque estamos incrementando, estamos duplicando los gestores de tráfico, pero están en proceso de capacitación, y luego de esta capacitación y las inducciones necesarias, pues ya van a salir a las diferentes calles y carreteras para tener un mejor control del espacio vial. Y a esto se va a sumar la tecnología también, porque a través del centro de monitoreo que vamos a tener, vamos a identificar que el transporte de carga esté circulando también en los horarios adecuados. De lo contrario, pues vamos a tener que aplicar las infracciones necesarias y hacer las acciones correspondientes, ¿verdad? No puede ser que se sigan infringiendo las leyes de nuestro país y esto ponga en riesgo parte de la vida de la población salvadoreña, y no solo eso, sino que también deteriore la calidad de vida de familias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final, el tema de la restricción es por garantizar seguridad vial, pero también porque hay horas pico donde tenemos una mayor cantidad de vehículos que están circulando, y de esta manera pues garantizamos un mejor flujo vehicular en diferentes intersecciones y reducimos la problemática que se da en diferentes puntos. Entonces vamos a seguir monitoreando, vamos a incrementar los controles a través de incorporar más gestores de tráfico con capacidades especiales, porque van a estar debidamente capacitados para poder realizar las funciones necesarias. Nunca se habían capacitado tanto a los gestores de tráfico como lo estamos haciendo en este momento junto con la Policía Nacional Civil. De hecho, antes pues los gestores recibían una inducción de 4 horas y después iban a la calle. Claro. Es decir, esa era la inducción que le daban a los gestores, 4, y ni tan siquiera con la policía, sino que le dan una inducción 4 horas y después iban a la calle. Y el reglamento de tránsito y la ley, así es. Parte vital, ¿no? Para saber cómo. Totalmente. Rina Bermúdez, desde Virginia, saludos, ministro, muy buena obra la que se están haciendo, y esto de educar a las personas en el tráfico es muy importante. Saludos a Rina Bermúdez hasta Virginia, Estados Unidos, que nos está sintonizando. El tema de la educación, ¿no? Sí, no, la verdad que es sumamente importante, porque no solo, decir, el tráfico al final se genera por todos, ¿verdad? Es decir, al final,
Si todos nos ordenamos, si todos garantizamos que se respeten las leyes de tránsito de nuestro país, si no se invade carril, si se respetan las señales de tránsito reglamentarias, de alguna manera va a mejorar el flujo vehicular, claro, ¿verdad? A esto hay que incorporarle otras acciones, mejora del transporte público, hay que incorporarle también el cambio del parque semafórico para que se pueda circular más rápido en intersecciones, otro tipo de movilidad alternativa, ¿verdad?, en los cuales pues se está trabajando, mejora de infraestructura vial, en algunos casos puede ser sumamente necesaria. Es decir, en nuestro país tú puedes ver que no hay casi bahías de buses en diferentes intersecciones, entonces al final los buses invaden uno de los carriles de la carretera, eso genera tráfico y además pues problemática, ¿verdad? Entonces yo creo al final pues si vamos trabajando cada una de estas aristas y entre ellas pues el ordenamiento vial, que al final debería de ser lo más fácil, porque es decir, ¿qué costaría nada más respetar las leyes de tránsito que ya existen en nuestro país, pero que actualmente pues no se respetan por diferentes motivos? Es decir, prácticamente eso no tiene ningún costo. Una infraestructura vial nos puede costar millones de dólares, pero el respetar las leyes de tránsito de nuestro país es hasta de beneficio para todos. ¿Por qué? Porque mejora la circulación vial y porque reduce la cantidad de accidentes que se pueden dar en las carreteras. Si bien es cierto, todos queremos llegar más rápido hacia nuestro lugar de destino, pero lo tenemos que hacer de una manera ordenada. Entonces vamos a trabajar justamente en mejorar el control del espacio vial en las diferentes carreteras. Lo que pasa es que uno cuando hace una obra como esta, pues tiene que pensar en diferentes puntos. Nosotros estamos, por ejemplo, en el Boulevard Constitución, nosotros no solo tenemos el proyecto del redondel de integración, sino que se va a atacar la calle principal La Gloria, la calle Sacamil, la calle Al Volcán. En el caso del Jaguar, pues la problemática es que luego tenés que llegar al hermano bienvenido a casa, es decir, el hermano lejano, y de alguna manera pues ahí también se hace embudo. Entonces hay algunas obras de paso que nosotros hemos contemplado en el hermano lejano y en el árbol de la paz, que claro, ¿verdad?, no se pueden desarrollar todos al mismo tiempo porque, es decir, no podemos atacar de manera simultánea todos los ingresos y salidas de la ciudad, porque entonces complicaríamos todo el tráfico vehicular en todos los sectores, ¿verdad? Entonces tenemos que ir por partes. Pero bien, eso es por un lado, pero por otro lado también lo que hemos venido hablando, y es que hay que apostarle al transporte público. Eso es lo que nos va a ayudar a aliviar parte del tráfico vehicular, más allá de la construcción de una nueva carretera, de un nuevo puente o de cualquier tipo de obra. La alternativa de un mejor transporte público creo que es lo que le han apostado los diferentes países del mundo y es parte de la solución que hay que darle al tema del tráfico vehicular. Así como otra serie de cosas, ¿verdad? Hay lugares que hay que hacer infraestructura, claro, ¿verdad? Pero sí, en la ciudad hay que apostarle en el transporte para poder mejorar la circulación. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.